Martes 22 de junio, lección número 13, la vida del nuevo pacto. Para memorizar, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Padre Santo que estás en los cielos, danos un nuevo corazón, porque un nuevo corazón implica tenerte a ti dominando plenamente nuestras acciones y pensamientos. Amén. Para hoy martes, nuevo pacto y nuevo corazón. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con su santa ley, es decir, le incluyó su santa ley, y lo voy a probar con la Biblia. Lea conmigo el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Dios tomó barro, tomó agua y tomó tierra y lo hizo barro para moldear, porque el verbo formó, o el verbo formar en el hebreo es moldear. Es decir, es como un escultor que esculpe en la tierra al hombre. Pero ese hombre inerte, ese hombre sin vida, Dios lo llena de su vida. ¿Y qué es la vida de Dios? La vida de Dios es su carácter, o refleja su carácter, mejor dicho. Y al reflejar el carácter, la vida de Dios, ¿qué hace Él? Alienta en su nariz soplo de vida. ¿Qué vida? De Cristo, que es la vida. Y fue el hombre un alma viviente. Es decir, Dios llenó al hombre de la vida. Si lo llenó de la vida, y la vida es Cristo, lo llenó de la ley. ¿Por qué? Porque la ley estaba en el medio del corazón de Dios. Eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones. En el Salmo 40, refiriéndose a Cristo, versículo 8 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Si nos vamos a Hebreos 10, ve que está en medio del corazón de Dios. Si nos vamos a Hebreos, el capítulo 10, y el capítulo, y los versículos 5, Hebreos 10:5, nos dice: por lo cual, entrando en el mundo, esto es Cristo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto, eso es decir, la encarnación de Cristo, y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he venido, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Ve? En el sacrificio de Cristo había cumplido con la voluntad de Dios al proporcionar una expiación aceptable. Entonces, como Cristo tenía la ley en su corazón, según el Salmo 48, si Cristo tenía la ley en sus entrañas, como dice el Salmo 48, cuando se acepta a Cristo, se está aceptando la ley que está en Cristo. ¿Me estás siguiendo? Yo no voy a entender un cristiano que diga que la ley fue abolida en la cruz. No fue abolida. Lo que fue abolida fue la ley ceremonial de los ritos, de ceremonias, pero no la ley moral que son los 10 mandamientos. Dicho de otra forma, como la ley de Dios está en el medio, en el corazón de Cristo,
cuando se acepta a Cristo, automáticamente se acepta los 10 mandamientos. Y cuando se aceptan los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos incluyen el cuarto mandamiento, es a saber el sábado. O sea, cuando yo acepto a Cristo, estoy aceptando sus 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento de la ley de Dios, según Éxodo 20, del 8 al 11, es el sábado. Y el sábado está en el medio de la ley. ¿Ve? ¿Cuánta importancia? Entonces, cuando el hombre peca, pierde esa ley de su corazón. Esa ley se va de su corazón. Y el propósito de Cristo es restablecer esa ley, que es el carácter de Dios. Porque ya lo hemos dicho otras veces en el comentario bíblico tomo 5, página 1105, la pluma inspirada nos dice que Cristo es la encarnación de la ley. Entonces, si Cristo es la encarnación de la ley, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué estamos aceptando? Su santa ley. ¿Y cuántos mandamientos hay? 10, dicen algunos. No, Romero, solamente hay 2. Amor a Dios y amor a los hombres. No, es el resumen de la ley. Usted coge los primeros 4 mandamientos, son el resumen de la primera tabla de la ley. Y los últimos 6 mandamientos es el resumen, la segunda tabla es el resumen de la segunda parte de la ley. O sea, los primeros mandamientos, los primeros 4 son amor a Dios. Los últimos 6 son amor al prójimo. Ese es el resumen de la ley. Porque la ley per se es Cristo. Cristo es la ley encarnada. Y la Biblia es la ley explicada. Y Cristo es la Biblia hablada por el Padre. Usted está mirando cómo es el asunto. Es decir, diciéndole en otra forma, la ley de Dios, cuando se perdió al pecar el hombre, dice que el hombre fue destituido o desprovisto de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. Según Éxodo 34. Y como la gloria de Dios es su carácter, entonces el propósito de Dios es, al perdonarnos, vestirnos con su carácter, que llamamos en la teología, la justicia imputada. Es decir, Dios me imputa o me da su carácter, que es su vida, para que yo siga viviendo. Sin embargo, Él recibe de mí mi muerte, para que Él, muriendo una vez, su muerte me cubra todas las veces que sea necesario mientras yo exista. ¿Me están siguiendo? Ahora, como esa ley que estaba en el corazón de Adán fue quebrantada y salió del corazón, el propósito de la ley ritual establecida en el jardín del Edén con la muerte de un cordero, y luego ratificada en el monte Sinaí con las leyes y regulaciones rituales, era para poner en la mente del hombre cuán horrible es el pecado con la muerte cruenta de cada animal que se ofrecía en sustitución del pecado del hombre, hasta que viniera el animal, el cordero antitípico, que vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahora, al venir Cristo y al morir en el Calvario, ya yo tengo acceso al trono de Dios por medio de su sangre, y Él me ofrece el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo pueda vencer. Por eso el apóstol Pedro, cuando estaba predicando aquel famoso sermón de Hechos 2, ¿cómo es que le dice a los judíos? Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de vuestros pecados y recibiréis. Ahí está el verbo dorea en el griego, que significa don del Espíritu Santo. Es decir, el don es dorea en el sentido general, que difiere del harisma, que son los dones específicos. Es decir, el don del Espíritu Santo es el regalo que Dios le da a la persona arrepentida para vencer todas sus malas inclinaciones, sean estas heredadas o cultivadas. Y ese es el propósito, restablecer esa ley en el corazón. ¿Y cómo esa ley se restablece en el corazón? Nos dice el apóstol Pablo en Hebreos, en el capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde es que Dios quiere colocar la ley? En el corazón, donde estuvo originalmente en Adán y donde estuvo en Cristo cuando nació, según el Salmo 48. Ahora bien, ¿por qué medio Dios nos escribe su santa ley? En Hebreos 10, 15 y 16 nos dice: y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo: este es el pacto que haré con ellos. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. ¿Ve? Es el Espíritu Santo quien escribe esa ley quebrantada en el Edén y quebrantada hoy por nosotros. El propósito del Espíritu Santo es poner la ley donde antiguamente estaba. ¿Dónde? En el corazón. Y lo dice Romanos, el capítulo 12, nos dice que eso es así. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el propósito de la ley, el propósito del Espíritu Santo, volver la ley a su antiguo lugar. ¿Dónde? En el corazón. ¿Creen ustedes que Cristo tenía la ley en su corazón, aparte del texto del Salmo 48? Sí. Lo dice bien claro en Juan capítulo 15 y el versículo 10. Si guardan mis mandamientos, están en mi amor, porque la ley de Dios son 10 mandamientos de amor. Si guardan mis mandamientos, estarán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy, no dice estaré, estoy en su amor. ¿En qué amor? El amor expresado en los 10 mandamientos de Éxodo 21 al 17. Ve que él mismo dice que tiene la ley en su corazón. Dice aquí: como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy, no dice estuve ni estaré, sino estoy en su amor. Y para que no haya duda a qué amor se refiere, en Juan 14, 15 dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. No guardad mis mandamientos. Es una traducción incorrecta. Es un resultado. Si me aman,
guardarán mis mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Hermanos, Cristo estaba lleno de amor porque guardaba los mandamientos del Padre, que eran 10 mandamientos proclamados en el monte Sinaí. Ese es el mandamiento que menciona. Si me aman, o sea, si ustedes me aman, van a guardar, van a hacer las cosas que me hagan sentir feliz. Es lo que está diciendo, en otras palabras, Jesucristo. Hermanos, dice la sierva de Dios en el libro La Oración, en la página 63, lo siguiente, citamos: página 263. Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, al ser entero. ¿Oyó? Lo voy a repetir. Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, al ser entero. ¿Por qué? Porque es en la mente donde el hombre obedece y es en la mente donde el hombre desobedece. Yo pregunto, ¿cuándo fue que Eva pecó? ¿Cuando comió del fruto o cuando lo codició? Cuando lo codició, ¿verdad? Entonces el comer el fruto es el resultado de la codicia que había ella albergado en su corazón. Porque el pecado no es un acto. El pecado es romper la obediencia a Dios. Pecado es dejar de estar con Dios. Y al dejar de estar con Dios, lo más natural es obedecer las cosas que no son de Dios, porque Dios no está en nosotros. Repito, cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, a todo el ser. Experimentar un cambio de corazón es apartar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida cambiada. Ve, esa es la evidencia de un corazón nuevo, una vida cambiada. Y recuerde que corazón significa mente. Sigue diciendo: se produce día tras día, hora tras hora, una muerte del orgullo y el egoísmo. Es decir, una muerte a hacer lo que me da mi gana y solamente hacer lo que le agrada a Cristo. Y lo que le agrada a Cristo es obedecer su ley. Juan, defensor de la ley de Dios, veía la ley de Dios en Cristo. Por eso él dice que cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, obedecemos automáticamente su ley. Y esto el Señor lo aclara, el Señor lo expresa a través de Juan. En 1 Juan 3:24, que dice: el que guarda sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los 10. El que guarda sus mandamientos está en él. O sea, está dentro de Dios. Y él en él y Dios dentro de él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Para qué? Para que guardemos sus mandamientos. Amor a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? Ese amor de Dios. Ahora, sigo leyendo. Una de las más, dice aquí,
Dice aquí, no os desaniméis porque vuestro corazón parezca duro. Leí el libro La Oración, página 263. Ahora, otra cita. El libro La Edificación del Carácter, página 89. Dice ella, no os desaniméis porque vuestro corazón parezca duro. Todo obstáculo, todo adversario interno solamente aumenta vuestra necesidad de Cristo. Mientras más malos seamos y más pecadores, más necesitamos de Cristo. Él dice, Él vino para quitar el corazón de piedra. ¿Cuál es el efecto del corazón de piedra? Insensibilidad a la influencia del Espíritu de Dios. Él vino para quitar el corazón de piedra y daros un corazón de carne. Significa de carne, que sea moldeable, que sea fácil de transformar. Porque la carne no se resiste a ser cortada. La piedra sí. Él vino para quitar el corazón de piedra y daros un corazón de carne. Entonces dice, mirad a Él para recibir gracia especial a fin de vencer vuestras faltas peculiares. O sea, no nos desanimemos porque seamos personas llenas de defectos. Miremos a Cristo. ¿Y cómo miramos a Cristo? Estudiando su palabra en oración y pidiéndole que nos ayude a obedecerla, y ahí nos da el poder para hacerlo. Sigue diciendo, mirad a Él para recibir gracia especial a fin de vencer vuestras faltas peculiares. Clamad al querido Salvador por ayuda para sacrificar todo ídolo y para apartar de vosotros todo pecado acariciado. ¿Qué es un pecado acariciado? Es aquello que usted sabe que es malo, pero no lo quiere dejar. Es aquello que usted sabe que le hace daño y no lo quiere dejar de usar. Ese es el pecado acariciado. Y termina diciendo ella que el ojo de la fe vea a Jesús intercediendo ante el trono del Padre, presentando sus manos heridas mientras ruega por vosotros. Creed que el poder os viene por medio de vuestro precioso Salvador. La edificación del carácter, página 89 de la Pluma Inspirada. Dios quiere, entonces, el propósito de todo esto es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo no quiere andar contigo, sino dentro de ti. Y Cristo habita dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿qué significa arraigados? Con raíces profundas en la tierra, difícilmente un árbol cae. Y cimentados en amor. ¿Qué es el amor? Dios es amor. ¿Y qué expresa el amor de Dios? Sus 10 mandamientos. Seáis plenamente capaces de entender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¡Wow! Me está hablando de que Dios es un cubo. Porque me dice la anchura, longitud, profundidad y altura. Esto es un cubo. Ahora yo pregunto, ¿dónde, en qué lugar del santuario era que Dios habitaba permanentemente? En el lugar santísimo. Y saben ustedes, el lugar santísimo tenía forma de cubo. Por eso es que la santa ciudad tiene lo mismo. La santa ciudad de Apocalipsis 21 tiene la misma medida del lugar santísimo, porque va a ser la morada de Dios permanentemente. ¿Cómo es que dice Apocalipsis 21, 16? Y la santa ciudad está situada y puesta en cuadro. Su largura es tanto como su anchura. Y midió la ciudad con la calle 12,000 estadios, largo, alto y ancho de ella son iguales. ¿Ve? Es decir, así como conocer la longitud,
anchura, profundidad y altura de Cristo es el propósito de la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde es que estaba Cristo presente en el santuario? En el lugar santísimo. Y saben ustedes, el lugar santísimo era un cubo. ¿Y cómo? ¿No será usted que está exagerando? No, el lugar santísimo donde estaba el trono de Dios era un cubo. ¿Y dónde dice eso? Lea conmigo a 1 de Reyes capítulo 6 y el versículo 1 de Reyes capítulo 6 versículo 20. ¿Cómo que dice ahí? ¿Cómo es que dice ahí? Y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de alto, y lo vistió de oro purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro. ¿A qué se está refiriendo? Al lugar santísimo. El lugar santísimo era el cubo. ¿Por qué? Porque ahí habitaría Dios. La santa ciudad es un cubo porque allí habita Dios. Como dice el versículo en Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella, versículo 21, comienzo. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminaba y el Cordero era su lumbrera. ¿Ve? Por eso la santa ciudad es un cubo, porque la presencia de Dios estaba en el cubo. Entonces, lo que Pablo dice en Efesios 3:19 es a fin de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, comprendiendo la anchura, longitud, profundidad y altura de Cristo. ¿Qué significa? Su presencia en nosotros por su palabra. Hermanos, el tiempo es corto para la palabra de Dios. Se nos acabó el tiempo. Continuamos mañana si Dios lo permite. Te habla el profesor Ramón Romero.